Bueno, pues ya vamos por la última receta. Esta va con harina de espelta integral y van rellenos de queso. Los ingredientes: harina de espelta integral, 20 gramos de yogur, una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de agua templada y el bicarbonato más el zumo de limón. Como en las recetas anteriores, al yogur hay que añadir el cuarto de cucharadita rasa de bicarbonato y la cucharadita de zumo de limón y dejamos reposar, no sé, unos 5 minutitos. Ahora vamos añadiendo los ingredientes: la harina, ahora estoy añadiendo el yogur. El proceso son lo mismo, cambian las harinas, pero bueno, para que veáis las distintas texturas. Ahora el aceite y por último el agua, que esté templadita. Lo mismo, podéis amasar primero con una lengua, por ejemplo, como yo, o con algo de madera, como veáis. Ahora amasamos con las manos y por último, sobre una base, la vamos amasando bien durante unos minutos. Cuando ya esté bien, la dejamos reposar unos 10 minutos aproximadamente. Esto tampoco es obligatorio, pero bueno, la dejamos reposar un poquito. Ahora la vamos a rellenar de queso. Vamos a ver. Yo con esta me salen 2 unidades, entonces aplasto, como veis aquí, y ahora en el centro le pongo el queso. Esto es una mezcla de quesos veganos. Bueno, y ahora vais tirando de la masa para cerrarlo bien, que no se quede, que no se escape nada. Vais pegando pellizco, que la masa la vais uniendo. Ahora pues nada, le dais ahí un par de vueltas, le vais que se quede la forma, como veis aquí, pero que no tenga ninguna salida. Si veis que hay alguna salida, pellizcáis y unís la masa, ¿ok? Que no se salga el queso, es importante. Bueno, pues ahora ponéis sobre una plancha, lo dicho, si hay algún agujerito, tapáis. Pues nada, bueno, yo hice una rellena y otra sin rellenar, pero bueno, ponéis un poquito de aceite y ahora le damos la vuelta para dorar. Unos minutitos por un lado, yo le pongo el aceite, le doy la vuelta, lo dejo dorar y después le vuelvo a dar otra vez un poquito de aceite y le vuelvo a dar otra vuelta por el otro lado para que se doren bien. Una vez que estén listos, lo sacamos. Este relleno de queso está espectacular. A mí me gusta, de los 3 que he hecho es el que más me gusta. Los otros no es que no me gusten, pero este me ha encantado. Este no lleva nada de relleno. Como veis, la textura se ve esponjosa. Me ha gustado mucho esta combinación. Y ya no os digo nada, el relleno de queso, esto ya me ha fascinado. Podéis rellenarlo del queso que queráis y son ideales, Bueno, espero que os hayan gustado estas recetas. Son con distintas harinas, pero el mismo pan, pero con distintas harinas. He querido ponerlas así por separado para que no os hagáis un lío. Entonces, esta para mí mi preferida, rellena de queso, muchísimo más. Y si tenéis alguna duda, queréis preguntarme algo, pues nada, me lo dejáis en comentarios. Espero que os gusten estas recetas, son ideales y es una manera de comer pan sin levadura y con harinas integrales. Bueno, pues ya están listos los 3 vídeos de este tipo de pan de la India. Muchas gracias por verme y si queréis suscribiros ya sabéis, y la campanita para que no se os olvide, no se os pase ningún vídeo.